Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Cierra sus ojitos ahí donde está, Padre Santo, Padre Celestial. Vamos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte por leer tu palabra, Señor. Gracias porque hoy día tú nos vas a hablar a través de ella, Señor. Te pido que saques toda distracción, Señor, toda cadena, toda atadura, Señor, en esta hora, y déjanos aptos delante de tu presencia para poder sentir tu presencia, sentir tus caricias en nuestras mejillas, Señor. Si nos quieres hablar, Padre amado, hoy día nos disponemos en tus manos, Padre amado. Limpia nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, Padre amado, y déjanos aptos para poder recibirla. Úsame como instrumento en tus manos, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor, a tu pueblo, Padre Santo. Te pido en esta hora de que nos ponga un espíritu de discípulo para poder aprender y absorber todo lo que tú nos quieres entregar hoy día. Agradezco esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, primeramente doy gracias al Señor por estar acá con ustedes. La invitación a nuestro hermano Jaime. Así que muy contento y también con una responsabilidad que es hablarle la palabra del Señor. Amén. Hemos estado estudiando durante estas últimas semanas, ¿cierto?, el discipulado dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, con distintos temas. La semana pasada, no sé si se acuerda cuál fue el tema. No sé si se acuerda cuál fue el tema, pero tenía que ver con la palabra, ¿cierto? La palabra, aquella que nosotros nos habla el Señor a través de ella. Y hoy día vamos a hablar de Jesús, ¿ya? Vamos a hablar de Jesús. Si yo le hiciera una pregunta, no quiero que me levante la mano y la responda, sino que piensen ahí en su cabeza. ¿Quién es Jesús? ¿Ha escuchado alguna vez de Jesús? ¿Usted sabía que había gente que no ha escuchado de Jesús? ¿Quién es Jesús? Primera pregunta ahí para que nosotros lo podamos. Hay algunas respuestas que nos dan en varios lugares. Por ejemplo, que solo fue un personaje histórico, que solo fue un personaje histórico. Hay unos que dicen que fue un gran político, ¿ya? Hay unos que dicen que fue un revolucionario. Hay unos que dicen que fue un simple profeta, o uno más. Hay muchas personas que dicen muchas cosas de Jesús. En algo concuerdan, existió, ¿sí? De hecho, yo siempre lo digo, hay algunos documentos escritos. Usted sabe que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Incluso hasta los historiadores más ateos usan ese acrónimo porque dicen antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay un documento en donde aparece que hubo una persona llamada Jesús que fue crucificado, está documentado. O sea, es algo que nosotros podemos decir existe, es real. La mayoría del mundo, cuando usted le pregunta qué es Jesús, sí, incluso alguien fue como muy bacán, así, como que casi paz y amor vino acá, y algunos dicen, no, es que Jesús, ¿no? De hecho, creo que hay, ayúdenme ahí los que conocen, hay un grupo que se llama Los Solo Jesús, ¿o no? Los Solo Jesús. Por su nombre, Solo Jesús, ¿ya? Entonces hay un consenso. Ahora, existió, sí, existió. ¿Quién es Jesús ahora para nosotros? El Hijo del Dios viviente, dice, ¿no es cierto? Eso fue lo que dijo. ¿Quién dijo eso? Un nombre muy lindo también, por decirlo.
El apóstol Pedro, ¿cierto?, fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús ahí le dice, qué bueno lo que dijiste, Pedro. Una estrellita para ti, un corazoncito para ti. Porque no te lo ha revelado nadie de acá te ha dicho nada, ¿no es cierto?, de carne y sangre, no, sino que fue revelado ¿por quién? Por el Padre. Pero quiero detenerme que lo que hemos leído, si ustedes se dan cuenta, en Juan, capítulo 1, primera de Juan, obviamente, capítulo 1, dice que, y lo recalca varias veces Juan, que lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, y dice lo que hemos tocado con las manos, ¿ya? El apóstol Juan, que era el que escribe, ¿no es cierto?, esta carta, pero también escribió Juan, el Evangelio de Juan, ¿cierto? De hecho, hay cosas muy similares. ¿Usted sabe lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, ¿no es cierto? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿ya? Entonces, ahí hay trata de buscar también la divinidad de Jesús, ¿ya? Y aquí también, en primera de Juan, trata de mostrar, además, la carnalidad de Jesús. Llamo carnalidad a que fue de carne y hueso, no que andaban por la carne, no, de hecho no fue así, fue todo lo contrario, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar, y este es el título que vamos a hablar del mensaje, Jesús completamente humano, ¿ya? Hay una segunda parte de esto, ¿ya? Para que ustedes sepan, porque aquí es donde quizás todos coinciden, pero hay una parte que también es completamente Dios. Pero hoy día vamos a trabajar, o vamos a tratar ahí de poder aprender completamente humano. ¿Amén? Jesús completamente humano. Juan dijo que lo podía tocar. Si lo podía tocar es porque de verdad existió, ¿no? ¿Usted se puede tocar las manos? ¿Sí? Se puede tocar el de al lado, a ver si todavía está despierto, está vivo ahí al lado, sí, está. Usted puede tocar al de al lado, ¿cierto? Podemos decir que la hermana, el hermano que está al lado existe, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque lo podemos tocar, ¿ya? Eso es básico. De hecho, hay muchos que dudan de la existencia de Dios porque no se ven, ¿ya? Hoy día yo no dudo de la existencia de Dios y espero que ninguno de acá, si hay alguno, bueno, que el Espíritu Santo ahí vaya haciendo un trabajo, pero yo no dudo de la existencia de Dios, porque sabemos que a pesar de que no lo vemos, Él está presente. Y yo lo siento en mi corazón. Cuando alguien dice aleluya, y yo sé que el Señor está manifestándose. Yo sé que cuando estoy a lo mejor leyendo la palabra, hay algo y parece que me corre la lágrima. O hay algo que estoy sintiendo. Ese es el Señor que está haciendo un trabajo, ¿cierto? A través de su Espíritu Santo que está inundando nuestras vidas, ¿ya? Pero acá estamos hablando del completamente humano. ¿Amén? Jesús 100% hombre, completamente humano. Para tratar de introducir, ¿Jesús fue un personaje histórico? Sí, ¿ya? Es Jesús histórico, ¿ya? De hecho, es muy bueno que nosotros estudiemos al Jesús histórico, ¿ya? Aquel que estuvo, ¿cierto? ¿En qué año? ¿En dónde se posicionó? ¿Por qué fue a tal lugar? ¿Por qué dijo algo con respecto a la historia de los judíos? Es muy importante que nosotros podamos entenderlo, ¿ya? De hecho, lo dice ahí lo que hemos visto con nuestros propios ojos. O sea, Él existió de verdad. Fue un personaje histórico. Lo malo es decir que solo fue un personaje histórico, ¿ya? Ahora, ¿fue un personaje histórico? Sí. Lo malo es decir que solo fue un personaje histórico, porque no solo fue un personaje histórico, ¿ya? Él también habló incluso de política, ¿cierto? Habló de muchas cosas, pero él no fue un político, ¿ya? Por eso no tenemos que posicionarlo en una sola cosa, sino que tiene muchas características, obviamente Jesús, pero no tenemos que decir, no, que solamente fue un personaje histórico, no.
De hecho, él cuando hablaba a través de parábolas, le hablaba a las personas, le hablaba en un sentido. O sea, les decía, ustedes esto, ¿pero por qué? Porque salían del Antiguo Testamento, porque estaba rememorando alguna cosa que estaba en el pueblo de Israel, ¿cierto? Y que Jesús sabía y conocía. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se va entendiendo, cierto? Entonces Jesús es una persona que estuvo caminando en un espacio, en un territorio geográfico, ¿sí? Estuvo posicionado, se movió de un lado para el otro. De hecho, cuando habla sobre, no sé, cuando habla con la mujer samaritana o de los mismos samaritanos, es porque había una pugna ahí contra los judíos, ¿no es cierto?, y los samaritanos, ¿cierto? Entonces, obviamente hay un anclaje histórico en lo que hace Jesús. Ahora, lo malo es que nosotros digamos que solo fue un personaje histórico, ¿ya? Ahí está el detalle. Pero es bueno que nosotros podamos entender de que Jesús también fue un personaje histórico. ¿Y es bueno estudiarlo? Es muy bueno estudiarlo. Segundo punto, que aquí es como que ya vamos entrando también, pero él fue profetizado. Amén. Si nosotros leemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, nos dice lo siguiente: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. O sea, ya estaba profetizado cientos de años antes. Por algo, que iba a nacer, iba a ser una persona. Eso estaba diciendo. No estaba diciendo que iba a ser invisible, que no. Él iba a ser una persona. O sea, completamente humano. ¿Ya? Muy importante. Y también él se dijo, y también está en los evangelios, el Hijo del Hombre. En Marcos 14, 62 dice: sí, yo soy, así dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Te creen eso? ¿Te creen que lo va a ver al lado del Padre ahí sentado? Amén, yo lo creo. Y Él es el que está abogando por cada uno de nosotros. Amén. De hecho, ahí en Primera de Juan también Juan utiliza una palabra que a mí me gusta mucho cuando dice hijitos. ¿Sí o no? Hijitos. Y los trata con tanto amor, con tanto cariño. Hijitos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver que Jesús efectivamente fue completamente humano. ¿Es un personaje histórico? Sí, es un personaje histórico. ¿Fue profetizado? Fue profetizado. Desde antes, cientos de años antes, el profeta Isaías, por ejemplo, dijo: ahí viene. Ahí estará, dice incluso, no dirá ninguna palabra. Morirá en silencio, así como un cordero que va al matadero. Pero también es el Hijo del Hombre, porque Él fue concebido, ¿cierto?, de una virgen, la Virgen María, ¿cierto? A través del Espíritu Santo es concebido y nace en un pequeño pesebre, ¿ya? Todos conocemos, ¿cierto? Y sobre todo cuando nos vamos acercando a la Navidad, ¿cierto? En diciembre, nos vamos acordando de la historia, aparecen los Reyes Magos, que de repente se nos olvidan los nombres, ¿cierto? Y ahí los vamos recordando, pero esa situación y el nacimiento de Jesús es tan trascendente para nosotros, porque gracias a ese nacimiento de carne, de hueso, es que hoy día nosotros podemos dar a la salvación. Amén. Amén. Ahora, Jesús completamente humano. Muy bien. Completamente humano. Pero no hay que dejar de lado que Él fue completamente Dios. ¿Ya? Ahí hay que tener siempre... Vamos hoy día a hablar de humano, pero también fue completamente Dios. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Y aquí, ya, hermano Pedro, a ver, le estoy poniendo atención, usted me está contando que fue Jesús histórico, ¿cierto? Que fue profetizado y encarnado, y que también Él se hacía llamar como el Hijo del Hombre, ¿cierto? El Hijo del Hombre.
Pero a ver, quiero que me explique por qué esto es tan importante, porque si no, no lo estaríamos estudiando, ¿cierto? Amén. ¿Por qué es importante entender a Jesús o conocer a Jesús como 100% hombre o completamente humano? Muy bien. Entonces se me había hasta olvidado el título, menos mal que se acordó. Completamente humano. ¿Sabe qué? Es parte fundamental de nuestra fe. Amén. Entender, imagínense si hubiese sido 100% Dios. El clavo que le pusieron acá, ¿le hubiese dolido? El clavo que le colocaron en los pies, ¿le hubiese dolido? La lanza que le pusieron en la costilla, ¿le hubiese dolido, no? Si total era 100% Dios. ¿Y hay personas que piensan así? Hay personas que piensan así. Pero le quitamos, por eso dicen, pero es que el sacrificio de Jesús no fue bueno. Porque como era Dios, Él no sintió nada. No, al revés. Efectivamente era Dios, pero era completamente humano. Era completamente humano. Entonces es fundamental entenderlo. Imagínense en esas pequeñas cosas que alguien nos puede decir, oye, pero si Jesús no sintió nada. Oye, de repente uno queda pensando, no, Él sintió. A Él le dolieron los clavos. Él murió. Nosotros vamos a morir, ¿cierto? Vamos a morir en algún momento. Si es que el Señor no viene antes, ¿no es cierto? Pero tenemos una fecha de vencimiento. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál es esa fecha de vencimiento, ¿cierto? Pero vamos a morir. Él murió. El tema está que Él resucitó. Ahí es donde está el tema y el meollo del asunto, vamos a decir, ¿ya? Pero completamente humano. Es importante porque es parte fundamental de nuestra fe. Usted como cristiano tiene que creer que Él fue completamente humano, pero también fue completamente Dios, ¿ya? Lo voy a recalcar ahí para que no se nos olvide tampoco. Pero Él fue completamente humano. ¿Y sabe por qué es importante también? Primero, porque es fundamental para nuestra fe. Pero también porque Él comprende nuestra humanidad. Y ahí es donde acá se acerca algo. Porque este Dios, que hay algunos que lo ven bien lejos, ¿en qué momento me entiende este Dios? Si Él nunca ha estado en mis zapatos. Él nunca ha tenido hambre como yo he tenido hambre. Él nunca se ha cansado como yo me he cansado. Él nunca ha pasado una necesidad como yo he pasado una necesidad. Y ahí viene la figura de Jesús. ¿Se cansó? Se cansó. ¿Tenía hambre? Sí. Tenía hambre. Tenía hambre. ¿Lloró? En Juan, uno de los versículos más cortos de la Biblia, en Juan 11:35 nos dice lo siguiente: Jesús lloró. Jesús lloró. Eso es lo que nos dice. ¿Y por qué lloró? Porque su amigo, ¿no es cierto?, había muerto. Si Él lloró, ¿usted cree que puede entender cuando usted lloró? Si Él pasó necesidad, ¿usted cree que puede entender cuando usted está pasando una necesidad? Este Dios no está lejos, está cerca. Y por eso es importante entender que Jesús fue completamente humano, porque usted lo entiende. Y usted cuando se arrodilla, o cuando está, no sé, afirmado en el metro, o cuando está caminando, o cuando está haciendo el aseo en su casa, o cuando está trabajando, y dice: Señor, estoy cansado, estoy triste. Y Él viene con sus brazos de amor y nos abraza. ¿Y sabe por qué? Porque Él entiende nuestra humanidad. Te caíste, no importa. Aquí estoy yo para restaurarte. ¿Te pasó algo?
No importa. Yo te extiendo mi mano porque yo sé que es difícil. Él pasó tentación. También pasó tentación. El tema está que él nunca cayó. Él fue santo. Y no porque fue 100% Dios. No. Él fue tentado. De verdad que fue tentado. ¿Ya? Y fue tentado. Y él resistió la tentación porque tenía un cuerpo como el que usted tiene, como el que yo tengo. Por eso cuando usted cae, usted cree que el Señor no entiende lo que usted está pasando. Y por eso es tan importante cuando Juan dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Y por qué? Porque Él sabe lo que usted está pasando. Sabe lo que yo estoy pasando. Sabe cuando estoy triste. Sabe cuando me caigo. Sabe cuando me cuesta caer, y me caigo y vuelvo a caer. Pero Él está ahí. Dice, el mismo Jesús dijo, si el justo cayere 7 veces, las 7 veces tiene que levantarse. Ahora no lo vamos a hacer solo, pero por eso es importante conocer a Jesús como siempre, completamente humano. ¿Por qué? Porque Él entiende nuestra humanidad. Qué lindo poder tener un Dios tan cercano. ¿No lo cree así? Un Dios que estuvo caminando con pies igual que usted, que caminó harto. Nosotros de repente caminamos un poco y ya nos duelen los pies, ¿cierto? Nos van doliendo los pies. Él caminó harto, se cansó, tuvo hambre. Entiende su necesidad. ¿Amén? Por eso, cuando él también está hablando en el Sermón del Monte, Él dice que el Padre, como un buen... Si ustedes que son padres, aquí hay papás, ¿cierto? Dice, si su hijo le pide pan, ¿no le va a dar qué cosa? Una piedra. Le va a dar pan. A pesar de que usted ha visto de repente que, sobre todo en la televisión, muere el compadre más malo. El más malo. ¿Y quién aparece? La mamá. ¿Sí o no? ¿Y qué dice? No, que mi hijo era bueno, ¿cierto? A pesar de todo, la mamá lo va a defender, pero imagínense, si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, imagínense el Padre. ¿Y por qué lo hace? Porque entiende que Jesús también sufrió. Su único hijo vino hasta esta tierra para sufrir, y por eso nos entiende. Amén. Otra cosa de por qué, primero tenemos que entender que Jesús es completamente humano porque es parte fundamental de nuestra fe. Y lo segundo es porque comprende o entiende nuestra humanidad. Amén. Vamos bien, ¿cierto? Sí, súper. También porque es nuestro ejemplo de vida. Si Jesús no hubiese estado, bueno, primero no estaríamos acá, pero no sabríamos qué seguir. Podemos nombrar algunos hombres espectaculares de la Biblia. ¿Quién me puede nombrar uno? David, Salomón, Moisés, escuché por ahí. ¿Quién más? Abraham, Elías. Muy bien. Hombres espectaculares, ¿cierto? ¿Sí o no? Ejemplos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Son ejemplos? Moisés, ¿un ejemplo? David, ¿un ejemplo? Abraham, ¿un ejemplo? El profeta Samuel, ¿un ejemplo? Pero ¿saben qué? Todos se cayeron. Todos pecaron. Todos eran iguales que nosotros. El único que no pecó fue Jesucristo. Amén. El único que no pecó fue Jesucristo. Entonces la palabra no nos dice
Pablo habla en una de sus cartas y dice: imítenme a mí así como yo imito a Moisés. ¿Lo dijo así? Imítenme a mí así como yo imito a Elías. Imítenme a mí así como yo imito a Abraham. Imítenme a mí así como yo imito a David. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Porque es nuestro ejemplo de vida. ¿Usted quiere saber cómo comportarse? Vaya a los evangelios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Vaya a la palabra. Vaya a los evangelios. Ahí aparece, hay cosas que son prácticas. Yo siempre he dicho, el evangelio es práctico. Se practica el evangelio. Pero ¿cómo vamos a practicarlo si nunca hemos leído la vida de Jesús? Si no hemos entendido la vida de Jesús. Por eso es importante que nosotros podamos entender que Jesús fue completamente humano, porque es nuestro ejemplo a seguir. Él fue santo. Él nació santo porque no fue engendrado como nosotros, a partir de una relación sexual. Vivió santo porque no pecó. Y murió santo. ¿Y saben qué? Resucitó. Y hoy día está con un cuerpo totalmente glorificado, esperando un día también encontrarse con nosotros. Es el único ejemplo de vida que nosotros tenemos. Entonces, por eso es importante entender a Jesús como completamente humano, porque fue el único que estuvo acá en la tierra y nosotros lo podemos seguir y ver. Ver a través de la palabra, porque ya no lo podemos ver, ¿cierto? Por eso es importante lo que dice el apóstol Juan, y dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos podido tocar. Porque ellos hablaban, cuando se juntaban ahí con los discípulos, ellos hablaban de su experiencia con Jesús y cómo ellos van siguiendo a Jesús. Ustedes y nosotros somos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué? Seguimos a Cristo. Háganme una pregunta: ¿estamos siguiendo realmente a Cristo? ¿O estamos siguiendo a otras personas? ¿O estamos siguiendo al famoso del momento? ¿O estamos siguiendo otra persona ahí, algún actor o algo así? ¿Será así? ¿Estamos siguiendo a Cristo? ¿Somos realmente cristianos? Si no lo somos, bueno, es el momento en donde tenemos que decir: bueno, me voy a la palabra y veo cuál fue la vida de Jesús. A veces nosotros como cristianos erramos al no saber y conocer cuál fue la vida de Jesús. Y tiene una importancia tremenda para nuestras vidas, porque nosotros nos hacemos llamar cristianos porque somos seguidores de Jesús. Somos seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Se ha dado cuenta que los niños imitan las cosas que hacen sus papás? ¿Sí o no? O las personas grandes las imitan, ¿cierto? Y si imitan cosas malas, ¿por qué? ¿Nacen así de esa forma? No, las van imitando. Y el entorno, ¿no es cierto?, nos va configurando también. Entonces, cuando yo me planto en un lugar y le digo a mi familia: soy un seguidor de Cristo, ¿estaremos, cierto, seguidores de Cristo? Por eso es importante entender a Jesús como completamente humano, porque es nuestro ejemplo de vida. Amén. Ya hemos dicho 3 cosas importantes. Primero, porque es fundamental para nuestra fe. Segundo, porque Él comprende nuestra humanidad. Y tercero, porque es nuestro ejemplo de vida. ¿Ya? Y lo último, y esta es la parte de lo... yo encuentro que de toda esta es la esencial. ¿Por qué es importante conocer a Jesús como 100% hombre? Porque era el único que podía morir en nuestro lugar. Era el único que podía morir en nuestro lugar. ¿Quién debía estar crucificado en esa cruz? Yo. Pero Él bajó del cielo
llegó a esta tierra, nació en un humilde pesebre, se cansó, lloró, vivió tentaciones y murió por amor a ti, por amor a mí. Y era el único que podía hacer ese sacrificio. Ya no había más animales, no. Ya no era el cordero, no. El pueblo judío en algún punto, de hecho, está el profeta Jeremías, que se dice el profeta llorón, ¿cierto? Pero él estaba tan ya colmado a través de lo que hacían los judíos, porque ya voy a sacrificar, y era el que le tenía la patita media chueca, mala. No, el cordero medio cortito, ese no vamos a dar. Porque ya los sacrificios no estaban siendo del agrado del Señor. Y Jeremías le decía, pero que si ustedes entendieran que no son los animales, sino que como yo doy la ofrenda, cómo es la intención del corazón, incluso la intención del corazón, pero ese plan perfecto que estaba desde el principio, llegó a esta tierra e hizo ese sacrificio espectacular. El único que podía hacer ese sacrificio. Fue el único que podía morir en nuestro lugar. Fue el único que fue atado como un cordero, ¿no es cierto? Y sin decir nada dijo, consumado es. Y dio hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, para limpiar nuestros pecados, nuestros oscuros pecados, nuestras vidas que están llenas de cosas malas. Y Él dio su vida por usted y por mí. Y no se arrepintió, porque cuando estaba orando y le salían lágrimas de sangre, decía, pero si fuese por mí, pasa esta copa. Pero hay algo espectacular que cambia todo el sentido de esta historia. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga la voluntad de mi Padre. Que se haga lo que tú quieres. Imagínese, Él ya sabía que iba a morir, y de la forma que murió. Por eso fue tanto el lugar. Incluso estaba orando y sus amigos que estaban ahí, los discípulos, se quedaron dormidos, enojados. Dijo, pero ¿qué están haciendo? Yo les dije que me vinieran a apoyar y se quedaron dormidos, solos. Y aún así hizo un acto de amor. Murió por usted y murió por mí. Y es como cuando nosotros decimos ese texto que es conocidísimo y que sale en todos lados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Completamente humano, murió por usted, murió por mí, porque era el único que podía morir en nuestro lugar. Ya no había más sacrificios. No, yo no tenía que golpearme el puño en el pecho. Jesucristo murió por usted, murió por mí. Es tan hermoso, es tan el sacrificio, es tan perfecto, que hasta el día de hoy lo recordamos. Y esa sangre está todavía intacta para poder seguir lavando nuestros pecados, nuestros malos pecados, nuestros pensamientos más oscuros. Todavía está activa para poder salvarnos. Solo había una salida para la humanidad desde el principio, cuando pecó el primer Adán. Pero llega este segundo Adán. Por el primero entra el pecado, pero por el segundo Adán entra la salvación. Amén. Solo había una salida para la humanidad: el sacrificio perfecto de Jesucristo, el completamente humano. Ese era la única salida. El sacrificio perfecto de Jesús, quien se encarnó en nuestra naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, para acercarnos al reino,
dejar una guía de vida, limpiar nuestros pecados y entregarnos salvación. Y yo pensé que iba a venir una amén ahí, pero entregarnos salvación, imagínense. Esa es la buena noticia, esa es la noticia del Evangelio que usted tiene que predicar, que Jesús vino a este mundo, murió por usted y por mí, para entregarnos salvación y vida eterna. Este Jesús es maravilloso. Este Jesús completamente humano es maravilloso. Se hizo humano para poder entendernos. Se hizo humano para saber cuando estábamos tristes. Se hizo humano para que nosotros comprendiéramos cuál era el camino a seguir. Y se hizo humano porque era lo único, era el único que podía morir en nuestro lugar. Hermano, hermana, entender a Jesús como completamente humano no es algo más, sino que es esencial para nuestra fe, porque de ahí entendemos todo lo que sufrió y todo lo que hizo por cada uno de nosotros. Amén. Jesús completamente humano. Y espero que esta palabra quede ahí, rondando en su mente. Completamente humano. Él me entiende. Él me entiende. Él me entiende. ¿Quién estará ahí para socorrernos? Dice que Él venció al mundo. Él venció al mundo. Y tenemos de nuestro lado aquel que venció al mundo. Venció todo. Él nos va a ayudar. Él va a estar ahí con nosotros. Él ya dio su vida. Ahora nos queda a nosotros hacer nuestra parte. Que seguirlo y seguirlo, predicar, hacer discípulos, bautizar y así. Jesús completamente humano. Es fundamental para nuestra fe. Entiende nuestra humanidad. Nos da un ejemplo de vida y es el único que pudo morir en nuestro lugar. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde esta palabra en nuestros corazones y para el Señor que hemos honrado, para Él toda honra y toda gloria. Amén.